¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Bienvenidos a la segunda clase de Hebreos. Hoy vamos a comenzar ya a ver directamente el texto eh, de la epístola. Ya estuvimos hablando de la introducción, hablamos mucho sobre el autor o posible autor. Nos vamos a quedar con que el autor es el Espíritu Santo y vamos a estarnos refiriendo al autor. Ya viste que a veces me equivoco y digo Pablo. Si por ahí me vuelvo a equivocar y vuelvo a decir Pablo, no lo tomes como que yo creo que es Pablo el autor, no, yo no creo que sea Pablo. Este, si tú quieres creer que es Pablo, igual está bien, no vamos a juzgar a nadie, ¿verdad? Porque ya vimos que es un tema muy confuso y que puede dar para mucho plática, ¿no? Entonces vamos a ver, hoy vamos a estar hablando de Hebreos capítulo 1, versículo 1 a el capítulo 2, versículo 4. Esa es la clase que vamos a tener hoy y vamos a verlo en dos diferentes temas. Vamos a estar dividiendo así los pasajes y vamos a estar haciendo comentarios sobre el pasaje. De entrada te digo que si tú quieres tener tu Biblia a la mano para que tú vayas revisando, yo no voy a estar leyendo el texto para no perder más tiempo en esto, pero sí vas a estar viendo las referencias a textos de la Biblia o al mismo pasaje que estamos estudiando. Yo voy a asumir que tú previamente habrás leído Hebreos, la cita de Hebreos 1, versículo 1 al 2:4, y entonces vas a tener ya un entendimiento del pasaje que incluso lo debiste haber leído más de una vez para tener un entendimiento más claro o completo del pasaje, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a ver primero de los versículos 1 al 3. Uno de los versículos, o una de las partes, voy a decir, una de las porciones, textos más importantes del Nuevo Testamento es Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Por qué? No solo, bueno, no solo estamos hablando importantes del Nuevo Testamento, voy a decir de toda la Biblia. La importancia de este pasaje no solo es con el Nuevo Testamento, sino es con toda la Biblia. Porque este pasaje, que sirve como introducción al libro de Hebreos, y que de hecho yo creo que así lo está usando el autor, está usándolo como una especie de introducción a todo lo que va a hablar, y de que todo lo que va a hablar tiene que ver con lo que muestran estos tres versículos o en este texto. Eh, Todo esto lo que hace básicamente es unir toda la historia de redención de Dios, sí poniéndolo dentro del tema de la revelación, pero es que te voy a decir una cosa, redención y revelación siempre van de la mano. Dios se revela para redimir. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay una coherencia de todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y esa coherencia queda clara en estos versículos. Lo que hace el autor es contrastar la revelación antigua, la revelación que fue en otro tiempo, con la revelación actual. Dios, básicamente lo que está suponiendo el autor es Dios ha hablado, habló a la humanidad, y lo que vamos a ver es que habló muchas veces, habló de muchas maneras, habló a los padres, habló por medio de los profetas y habló todo esto, dice, en otro tiempo. El texto lo que nos va a decir es que Dios ha hablado a la humanidad, es decir, se ha revelado a nosotros, ha querido hablar, y esto ya es una declaración súper fuerte. Yo sé que ya esto lo estuviste viendo mucho en clases de teología aquí en el instituto, eh, en bibliología, en teología propia. El hecho es que Dios ha hablado, nos ha hablado, es un acto de gracia, es un acto de amor. Y lo que vamos a ver es que aquí va a dividir el tiempo como en otro tiempo y ahora. Y te voy a decir una cosa, esto es muy importante para entender el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, el papel que juega y cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos y cómo lo leemos como cristianos, el Antiguo Testamento. No quiere, no está, el Antiguo Testamento no es que, a ver, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Eso vamos a dejarlo claro desde el principio. Es igual de importante que el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento puede ser muy mal usado si no se entiende a la luz del Nuevo Testamento.
Entonces lo que va a hacer el autor es, vamos a poner las bases, que Dios habló a la humanidad y habló muchas veces, durante todo el Antiguo Testamento estuvo hablando y habló de muchas maneras, con sueños, con profetas, con milagros, con ángeles, eh, hasta con un burro, habló realmente, vemos esto del burro no hablando, habló por medio de un burro, habló de muchas maneras y habló a los padres. Los padres, es una referencia a los patriarcas de Israel, es una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, y esto siempre se usa como una referencia a los antepasados, ¿verdad? De Israel y de los hebreos. Está diciéndole, les habló a sus antepasados por medio de profetas. Pero esto, oye, fue en otro tiempo. Esto fue en otro tiempo. Esto es importante. Que Dios usó muchas formas para revelarse progresivamente a la humanidad en otro tiempo. ¿Por qué hay un contraste? ¿Por qué estar contrastando dos tiempos? Porque ahora lo que va a decir es que esta revelación de Dios, que fue progresiva, es decir, esto quiere decir que fue revelándose cada vez más a la humanidad, ha llegado a su culminación, a su conclusión en el Nuevo Testamento. Es decir, la revelación final y completa de Dios llega en el Nuevo Testamento. Ahora, no me estoy refiriendo al texto del Nuevo Testamento, me estoy refiriendo al Nuevo Pacto, me estoy refiriendo a la venida de Jesucristo, que es que la encarnación de Dios mismo. En estos postreros días, en los últimos días, dice el autor de Hebreos, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado, ya no por los profetas a los padres y ya no de muchas maneras, va a contrastar dos tiempos, los postreros días o los últimos días con en otro tiempo. Y la revelación final entonces y culminante de Dios llega ¿con quién? Con el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado ¿con quién? Con el Hijo. Ya no con profetas, ya no con señales, ya no con sueños, ya no por medio de ángeles, sino ahora a través de quién? De Jesucristo. Ese es el punto del autor aquí, es recalcarnos eso y dejarnos claro eso. Entonces, todo el Antiguo Testamento lo que nos va a demostrar eso es una coherencia, que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ya nos da una relación directa del Antiguo Testamento con Jesús y que todo el Antiguo Testamento en realidad trataba de Jesús y ahora Jesús lo revela o lo concluye, ¿verdad? En esa revelación completa de Dios. El autor contrasta, por eso a los profetas, hay un contraste aquí siempre está comparando y está comparando a los profetas ¿con quién? Con el Hijo. Dice Albert Mohler que Dios ya no está simplemente hablando a través de los profetas, ahora está hablando a través de un hijo, su hijo. Y el Hijo es la revelación más completa posible del Padre, ya que comparte la naturaleza divina del Padre como el segundo miembro de la Trinidad. Ustedes estudiaron el libro de Juan conmigo y es imposible no leer el libro de Hebreos y pensar, ¿verdad?, en la introducción del Evangelio de Juan, que es muy parecida, esa parte donde dice que a Dios nadie le había visto jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Eso está increíble, es como otra forma de decir esto, es decir, que nadie había tenido una revelación completa de Dios hasta que Jesús se encarnó, porque en la encarnación el verbo, ¿qué pasó? El verbo que era con Dios y que era Dios, que era desde el principio. Ese verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria, la gloria de Dios revelada completamente en Jesucristo. Es por esto que, y solo como comentario, es por esto que no creo personalmente, y lo vas a, ya quizás ya lo has notado, no creo personalmente en nuevas revelaciones de Dios, en nuevas palabras que Dios esté dando, eso de que Dios me dio palabra, no, Dios ya dio su palabra.
y su palabra incluso no solo la dio escrita, sino que se encarnó, es decir, la palabra fue encarnada, Jesucristo. Y no hay nueva palabra, siempre es Jesús hablándonos. Ahora puede Dios iluminarte, puede darte un entendimiento de su palabra, sí, eh, puede dar algún otro tipo de profecía o algún otro tipo de promesa, creo que sí puede pasar. El punto es que ya no hay una revelación nueva que Dios esté dando acerca de sí mismo. Su revelación está completa y no necesitamos nada más para nuestra vida cristiana, ni para nuestro crecimiento espiritual, ni para nuestra salvación, que no esté en la Biblia y que no esté ya completo en Jesucristo. Igual, lo mismo voy a decir acerca de esas ideas, ¿no? De buscar la gloria de Dios, o quiero sentir la gloria de Dios, o mira, es que en esa iglesia se ve la gloria de Dios. ¿Qué es eso de ver la gloria de Dios? Eso es una idea que tomamos del Antiguo Testamento y la sacamos de contexto del Antiguo Testamento, y no solo eso, sino que la malinterpretamos porque no estamos viendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Lo que pasaba, por ejemplo, en el monte Sinaí y con Moisés, ¿verdad? O en el tabernáculo o en la tienda de reunión que Moisés tenía donde vio un día la gloria de Dios, no se compara con ver a Jesús y con conocer a Jesús. Es decir, conocer a Jesús es conocer completamente la gloria de Dios. No necesitas ver un humo, no necesitas ver algo espectacular. Eso es simplemente una ficción que tú quieres, o algo que te emocione, o algo que te anime, ¿no? O algo que te sorprenda. Por favor, no nos confundamos, porque Jesucristo es la completa imagen de la gloria de Dios, y verlo a Él, conocerlo a Él, que lo conocemos a través de la Escritura, es suficiente para ver la gloria de Dios. El Hijo es heredero de todo, la superioridad del Hijo. Entonces, contrasta a los profetas con el Hijo y muestra que el Hijo es heredero de todo, es decir, está sobre todo, y el universo ahora le pertenece y Él señorea sobre el universo. El Hijo es el agente activo de la creación. Esto también lo vemos en Juan 1, del 1 al 3, en Colosenses 1, 16. Aquí vemos una cristología súper potente. Aquí vemos una cristología súper profunda. Realmente es uno de los pasajes más claves para la cristología, y ya estudiamos cristología y de hecho vimos este pasaje. Esto es paralelo a Juan 1, 1 al 3 o Colosenses 1, 16. El Hijo es la completa gloria de Dios. Ya citamos Juan 1, 14. El Hijo es el mismo Dios, Juan 1, 18. El Hijo sustenta el universo, es algo que vemos aquí. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y el Hijo, entonces, a pesar de ser todo eso, el Hijo es el que viene y efectúa nuestra purificación. Y eso ahora lo pone a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Estoy leyendo el pasaje en la Nueva Biblia de las Américas. Me gusta cómo lo dice. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Eso es súper importante para el contenido de Hebreos, porque Hebreos nos va a demostrar cómo Jesús trae una mejor purificación o una mejor salvación. Purificación aquí es paralelo a salvación, solo que está usando la palabra, no la palabra salvación, sino la palabra que se emplearía en términos sacerdotales, ¿verdad? En términos del templo judío y en términos de la religión judía. Es decir, el mismo Dios que nos pedía ser purificados y que para eso nos pedía cualquier cantidad de rituales, Él ha bajado de su gloria, de la gloria que tenía, se ha despojado de esa gloria y se ha bajado para ser nuestro sacerdote y efectuar nuestra purificación. Esto es un detalle pequeño, pero súper, súper, súper profundo, que este Dios, que el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que Él es la imagen misma de su sustancia, la expresión exacta, ¿verdad?, de quién es Él, se ha bajado y ha entrado, ¿verdad?, al templo,
hacer la purificación por nuestros pecados. Se ha dado a sí mismo como el sacrificio para purificarnos. Y eso ahora le ha dado un lugar a la diestra del Padre. Y bueno, este es el primer tema que vemos, es como la introducción, y con esta introducción nos está demostrando la superioridad de Jesús y que en esa superioridad Jesús nos ha traído una purificación superior a la que el judaísmo ofrece. Y entonces inmediatamente hace la transición, el versículo 4 hace esta transición al siguiente tema, siendo mucho mejor que los ángeles, dice. Es decir, la conexión va directa, y de hecho la introducción al libro de Hebreos creo que termina hasta el capítulo 2, versículo 4, cuando concluye con esta primera introducción que de hecho es el primer tema que nos va a presentar. Jesús es superior a los ángeles. Y con esto va a arrancar el autor. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué va a presentar esta idea o este argumento de que Jesucristo es superior a los ángeles? Hoy en día podría parecernos extraño, sobre todo en una cultura o en un contexto en el que cada vez creemos menos en lo sobrenatural, como que todo tiene que ser comprobado, todo tiene que ser visto, tocado, tiene que ser, todo lo sometemos, ¿verdad? A los sentidos. Entonces, si no podemos ver ángeles, entonces no creemos que existan o nos cuesta trabajo pensar que existan. Entonces, hoy en día no batallamos con este asunto de los ángeles, pero en la época del Nuevo Testamento y en la época en la que este autor está escribiendo, y sobre todo a quienes está escribiendo, es decir, los hebreos griegos o los judíos griegos, estos cuates sí tenían problemas con esto, tenían en una estima muy alta a los ángeles. Los hebreos tenían una estima muy alta a los ángeles, e incluso les adoraban. Ellos crearon esta idea o comenzaron con esta idea, ¿verdad?, de los ángeles personales que la tradición o la religión católica, ¿verdad?, los ha llamado los ángeles guardianes, ¿no? Que cada quien tiene su ángel guardián. Esto no está en la Biblia. Ya, si tú crees que tienes un ángel guardián sobre ti, pues no hay nada que nos indique que eso sea así. Ahorita vamos a ver un poquito sobre los ángeles, porque es imposible no tocar el tema de los ángeles aquí. El asunto es que el autor lo que va a hacer es una defensa de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque muchos ya en el primer siglo adoraban tanto a los ángeles, y muchos habían llegado incluso a enseñar que Jesús era un ángel, o veían o tenían a Jesús en una posición similar a la de los ángeles. Es decir, los ángeles son iguales a Jesús, o Jesús incluso es uno de estos ángeles. Entonces va a aclarar el asunto que nada que ver, eso no tiene nada que ver, que Jesús es superior a los ángeles, y lo va a hacer de manera maravillosa, usando pasajes del Antiguo Testamento, y lo va a hacer usando pasajes de los tres principales grupos de libros de los hebreos. Y primero comienza diciendo que Jesucristo heredó un mayor nombre que los ángeles, porque a ningún ángel Dios le dijo lo siguiente, y cita Salmos 2.7, mi hijo eres tú, y cita 2 de Samuel 7.14, donde dice yo seré a él por padre, hablando de la promesa, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es, estos pasajes, de entrada lo que nos está diciendo el autor, estos textos hablan en realidad de Jesús. Eran textos mesiánicos, y están diciendo, a ver, Jesús es el Mesías, y Jesús declaró que él era el padre del Mesías, es decir, que el Mesías era su hijo. Entonces, a ningún ángel nunca se le dio un nombre, se le dio el nombre de hijo. Ese es el mayor nombre que se le ha dado a Jesucristo, que es el Hijo. Por eso los autores del Nuevo Testamento, como Hebreos, como Juan, lo llaman el unigénito, el Hijo único, el único Hijo. Y esto, el único Hijo, no se refiere tanto a que sea un hijo nada más. El punto es lo único del Hijo, es decir, la singularidad, es decir, no hay nadie como este hijo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un hijo como nosotros somos hijos de nuestros padres. Este hijo no es que sea inferior y no es que sea creado. Este hijo es único. Este hijo es igual al Padre. Comparte la misma sustancia que el Padre, la misma naturaleza.
El que ha visto al Hijo, decía Jesús, ha visto al Padre. Y por el contrario, a diferencia de que a los ángeles se les llamara hijos, por el contrario, a los ángeles en realidad se les ordenó que adoraran a Dios. Y en este caso que se está aplicando a Jesús, el asunto está diciendo a los ángeles prácticamente se les ordenó que adoren a Jesús. Es decir, a Dios se le da el nombre, el mayor nombre, y a los ángeles se les dice adoren a este nombre, a Jesús, el Hijo. Y entonces, por consecuencia, y citando otra vez otros pasajes, Salmo 104:4 nos dice que está argumentando de que los ángeles son siervos de Jesús y que Jesús entonces es el Rey eterno, y cita Salmos 45:6, y increíble lo que hace aquí. Toma este salmo mesiánico hablando de el reino del Mesías, y Jesús nos empieza a demostrar cómo Jesús es el Rey eterno, un pasaje que habla de Jehová, lo aplica a Jesús y con eso está diciendo Jesús es Jehová. Y los ángeles son siervos de Jehová, entonces son siervos de Jesús. Y Jesús es un rey justo y por su justicia se le ha dado este reino eterno y ha sido ungido por Dios. Y eso citando Salmo 45:7. Entonces, lo que está diciendo es, Jehová ha declarado a sus ángeles como siervos, pero al Hijo le ha declarado como rey por los siglos de los siglos, por la eternidad. El Hijo ha sido puesto como rey y los ángeles han sido puestos como sus siervos. Y entonces va más allá y va a demostrar cómo Jesús es el Hijo, es el Rey, pero también es el Creador, el eterno Creador. Y el autor aplica un texto de Jehová a Jesús otra vez, demostrando su divinidad para argumentar a favor de su superioridad. Jesús creó en el principio, dice, los cielos y la tierra, citando Salmos 102, 25 al 27. Desde el principio él puso los cimientos, dice, de la tierra. Y esa expresión me encanta porque es como, no sé si tú has jugado alguna vez con Legos o con bloques de construcción. A mis hijos les gustan. Y poner los cimientos de un Lego, ¿verdad? Las bases de un Lego o de una construcción. Me gusta pensar así. O sea, yo armando los Legos es como una imagen para mi vida de Jesús armando la tierra, o sea, el planeta Tierra, poniendo los cimientos de los cielos y de la tierra. Es increíble, o sea, nos muestra la grandeza de Jesús. Y entonces, como Jesús es el creador, Jesús permanece mientras que la creación perece. Y no solo eso, sino que nos dice que Dios, en este caso hablando de Dios, pero entiende esto, ahora lo está aplicando a Jesús, Salmo 102. Entonces, dice que Dios viste la creación, es decir, le pone un manto. Y esto habla del cambio, o sea, que Dios es el que va cambiando la creación, es el que la sostiene, y esto a veces implica revestirla, cambiarle de ropa. Entonces Jesús cambia la creación, pero Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por la eternidad. Y el punto aquí es, como está comparando a Jesús con los ángeles, el argumento aquí es Jesús es creador, mientras que los ángeles son criaturas. Entonces, por consecuencia y como conclusión o concluyendo un poco este asunto de Jesús y los ángeles, Dios no puso en el trono a ningún ángel. Por eso dice, ¿a quién de los ángeles Dios dijo jamás ponte a mi diestra o siéntate a mi diestra? Entonces, a ninguno. El punto son preguntas retóricas. A ninguno. Jesús es el único que se ha sentado en el trono a la diestra de Dios. Y lo que me gusta aquí, los últimos 2 versículos del capítulo 1, es que, aunque pareciera no tener conexión, tiene muchísima conexión. Nota esto, dice, ¿a quién le ha dicho que se siente a su diestra hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies? Lo que está diciendo, y este pasaje es muy famoso, es hipercitado en el Nuevo Testamento. Lo citan muchísimos autores del Nuevo Testamento, incluido Pablo. Jesús la imagen que nos presenta aquí, usando la imagen de los ángeles y Jesús, es a Jesús
a la diestra del Padre, derrotando a sus enemigos uno por uno. Es decir, que Jesús es el rey que está dirigiendo una guerra contra sus enemigos. Y en ese contexto dice que los ángeles son espíritus ministradores, lo cual nos da la idea de Jesús en su trono como el rey, dirigiendo una guerra y enviando a quienes, a sus espíritus ministradores. Estos espíritus ministradores es espíritus servidores, para servir a quienes, a los salvos, a la iglesia. Es decir, Jesús está a la diestra del Padre dirigiendo a esta hueste angelical a favor de la iglesia. Imagínate, esto me da mucha paz y mucha esperanza, pero oye, me da mucha esperanza, pero no por los ángeles. El punto no aquí no son los ángeles, el punto es aquí es el rey, el que está comandando y a quien estos ángeles sirven. Ese es el asunto aquí de este pasaje. Entonces, Jesús está en el trono y los ángeles a su servicio. Los ángeles le están sirviendo. Y la conclusión, porque concluye con una aplicación, quizás podríamos decir mejor la aplicación, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, es que debemos atender con más diligencia el Evangelio para no deslizarnos. Porque dice que si la palabra hablada por los ángeles trajo condenación, y creo que aquí se está refiriendo a la ley, o está de manera general el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y todo lo que Dios antes habló traía condenación, cuánto más si despreciamos el Evangelio. Es decir, si alguien desprecia el Evangelio, hay mayor condenación, porque este Evangelio es una revelación más clara y más completa. Es mejor, y si rechazamos esto que es mejor, entonces, pues sabes que nos estamos metiendo en problemas. Lo que está haciendo aquí es demostrando la superioridad del Evangelio a la ley, porque se nos dio por medio de Cristo y no por medio de ángeles. Entonces dice que no descuidemos esta salvación tan grande del Evangelio que hemos recibido por medio de Jesús y sus apóstoles, confirmado por el Espíritu con señales. Aquí es donde demuestra el autor y vemos este detalle de que él probablemente fue discípulo de los apóstoles, porque dice que él y sus oyentes recibieron este evangelio por medio de Jesús, pero que fue confirmado o fue transmitido por medio de los apóstoles. Y incluso fueron testigos, ¿verdad?, de señales hechas por el Espíritu Santo, reafirmando este evangelio que recibieron. Lo que está animándoles es a no abandonar la fe, a que no abandonen este evangelio, que no descuiden esta salvación tan grande. Esta frase podría entenderse como, ¿sabes qué? Si ustedes sucumben ante la persecución, en realidad ustedes están despreciando la salvación tan grande que este evangelio les ha ofrecido y les ha dado. Entonces, hasta aquí acaba esta sección. Espero que haya sido claro. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla ahí en el foro, ahí en las clases. Y espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Dios te bendiga.